Muy buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Pueden decirme si se escucha, si se ve. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿No se ve? Nada. Ya, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Como verán ustedes, tenemos contenidos del temario de Historia Universal, revoluciones y la restauración, la formación de las ideologías, toda la conflictividad que se desarrolla a lo largo del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Siglo XIX es una época que también hay grandes transformaciones, ¿se acuerdan? Revolución industrial, pero también los procesos que, por ejemplo, vivimos nosotros, las independencias, ¿ya? Eso también se da en Europa, en varios territorios, porque en el siglo XIX todavía hay grandes imperios y grandes extensiones de Europa son colonias de esos imperios y también buscan su independencia, ¿ya? Ahora, estamos hablando de una nueva época. Voy a poner acá esto conceptual muy rápidamente. ¿Ya? ¿Qué cosa es esto? Estamos hablando de la edad contemporánea. Es una edad donde se promueve regímenes democráticos, es decir, ¿se acuerdan los ideales de la Ilustración? Participación popular, soberanía popular, democracia, división de poderes, igualdad jurídica, igualdad social, libertades individuales, derechos humanos, libertad de comercio, ¿ya? Y la primera etapa del capitalismo está asociado a la libertad de comercio, ¿sí? Pero a finales de la Edad Media, disculpen, del siglo XIX, a finales del siglo XIX se establecen, se han visto las separatas, nuevos imperios coloniales. Y este imperio colonial, este imperialismo, marca otro modelo de capitalismo. Ya no será el de libre mercado, sino será un capitalismo de carácter monopólico. ¿Ya? También en la separata está explicado. Bien, entonces, esta clase va a ser difícil que completemos con todos los contenidos. Yo voy a avanzar y explicar de manera general. Por ejemplo, tenemos una serie de ideologías que surgen en el siglo XIX. O sea, recién en el siglo XIX, ¿ya? Tú puedes optar conscientemente por una ideología, porque hasta el siglo XVIII, si tú le decías a tu mamá, no creo en la religión, no quiero ser católico, tu mamá lo más seguro es que iba y te denunciaba al cura o a la Inquisición, ¿ya? La ilustración es un proceso de tránsito donde estas ideas ya comienzan a difundirse y durante las guerras de independencia ya se impone la libertad de imprenta, que es la norma que sale en Cádiz, que significa libertad de expresión, libertad religiosa y por tanto se elimina la Inquisición, ¿ya? Entonces, ahora hay ideologías donde uno conscientemente elige ser conservador, es decir, eh, mantener los principios y valores antiguos, familia, tradición, o puede ser liberal, defender los principios que vienen de la Ilustración, o puede ser nacionalista. ¿Qué es eso? La autodeterminación, la identidad, la independencia, que se vincula con el romanticismo literario, poético, de considerar que el pasado fue mejor, ¿no? Siempre pasa eso. Ojo, este año hay elecciones en el Perú y siempre va a haber algún gracioso que utilice la idea de los incas, ¿no? El Amaqué, Yamayú, Yamasúa, eh, como si un pasado fuera mejor, ¿no? El pasado idílico. Entonces, y esto genera conflictos. Y si te gusta la historia del Perú o eres ciclero, sabes que hay permanentes conflictos en el Perú y en todo el continente americano, en donde observamos la lucha por estas ideologías, ¿no? ¿Sí o no? Los que le gusta la historia, bacán. El ciclero sabe que hay un montón de guerras civiles, ¿sí?
las guerras del militarismo, las guerras de la Confederación, la definición de las fronteras, ¿sí? Todo esto es permanente guerra. Y así como hay guerras en el Perú, guerras civiles que se enfrentan a estas ideologías, también pasa en todo el continente americano y también en Europa y también en Asia, también en África, ¿ya? Ahora, ¿habrán ideologías más radicales? Claro que sí, que cuestionan la misma idea del capitalismo, la misma sociedad capitalista, que son estas ideologías. El socialismo en general, cuyos conceptos vienen desde la Biblia, filósofos griegos, romanos, los jacobinos más radicales de la Revolución Francesa, pero en el siglo XIX comienza a aplicarse desde la perspectiva pacífica, que Marx llamará utópica, propuesta por una serie de políticos y empresarios, Charles Fourier en Francia, Robert Owen en Inglaterra. Owen es un empresario que hace una enorme fábrica en Inglaterra y toma la decisión de pagar por igual a todos, obreros, ingenieros, técnicos, ganan el mismo salario, y todas las ganancias repartirlas entre todos. Y uno dirá, ay, qué lindo, qué bonito, qué bien, qué buena gente. Chicos, la fábrica quebró, la fábrica quebró, fracasó por completo. Owen dijo que era producto de que en Inglaterra está contaminada de los valores del capitalismo, así que traslada la fábrica a Estados Unidos. Y pasó lo mismo, quebró. Entonces, estos modelos de combatir la desigualdad a través de la colectivización, a través de la cooperación, el asociacionismo entre la burguesía y el proletariado, fracasan. ¿Ya? Marx es alemán, pero hubo una revolución, la de 1848-49, que Marx es uno de los dirigentes de esa revolución, pierden y se refugia en Francia primero y luego en Inglaterra. Y cuando llega a Inglaterra, se interesa por investigar por qué ha fracasado el experimento de Robert Owen, si es algo muy bueno. Y comienza a investigar, va a los archivos, a las bibliotecas. Marx era un tipo recontra estudioso, ¿eh? Calculen que estaba de 6 a 8 horas diarias leyendo en los archivos y bibliotecas de Londres. Por eso sale su gran libro, El Capital. Son 3 tomos de este tamaño, ¿ya? Eh, ¿Y de qué trata El Capital? Es la historia de la formación del capitalismo en Inglaterra. Y ahí hay descubrimientos geniales que hace Marx. El primer gran descubrimiento, la plusvalía. Owen no entendió la naturaleza del capitalismo, dice Marx. Y la naturaleza del capitalismo es la plusvalía, el origen, la célula, el génesis del capitalismo es la plusvalía, que es el trabajo, ya les han explicado en economía, el trabajo no remunerado. Si tu papá gana 5.000 soles, ten por seguro que tu papá produce mínimamente 10 veces más. ¿Y por qué no le pagan todo, profesor? Debería pagarle todo, es injusto. Ya, si le pagan todo, entonces no habría dinero, el empresario no tendría dinero para pagar el agua, la luz, la energía, el cable, el internet de la empresa, ¿ya? La mensajería, ¿ya? Los servicios, la comida de la empresa. Y tampoco tendría dinero para los insumos y servicios que adquiere la empresa para trabajar. Y tampoco tendría dinero para pagar los créditos o a los inversionistas. Y tampoco tendría dinero para mantener dinero y reparar la maquinaria, hacer el mantenimiento a los equipos, pagar los software, ¿ya? Los impuestos. ¿Está claro? Y pagar el seguro médico que tu papá en algún momento, por algún motivo, se va a atender. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Si te pones en ese plan, ay, qué injusto, deberían pagarle más, deberían pagarle todo. Ya, si le pagan todo, la empresa quiebra, pe. ¿Y de dónde sale el pago de todo eso? De la plusvalía, que es el trabajo no remunerado. Y de esa plusvalía, una partecita es el capital, que es el dinero que nadie se gasta. Se vuelve a invertir, se vuelve a invertir, se vuelve a invertir.
en mejora de maquinarias, mejora de procedimientos, capacitación al personal, nuevos equipos, más equipos. El capital siempre tiene que crecer, porque si el capital de una empresa no crece, entonces la empresa va a quebrar, tarde o temprano. ¿Ya? Ese es el gran descubrimiento del capital de Marx. Y el otro gran descubrimiento es que para que el capitalismo tenga éxito, tiene que haber, Marx le llama, un ejército industrial de reserva. ¿Qué es eso? Que por cada puesto de trabajo mínimamente haya dos trabajadores dispuestos a ganar el menor salario y brindar el mejor servicio. Competencia no solo entre empresas, sino también entre trabajadores. Entonces, para que un país tenga un crecimiento industrial constante, tiene que haber mínimamente dos trabajadores por un puesto laboral. Porque sí hay competencia, pero chicos, ¿ustedes quieren ingresar a San Marcos o no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tenemos la mayor colocación laboral de todas las universidades. Es decir, todos los egresados de San Marcos consiguen chamba. Casi bordeamos el 90%. Y ahora, ese 10% no es que se quede sin chamba, se va a hacer posgrado al extranjero. Así es. Nosotros tenemos la mejor colocación laboral de todas las universidades. Por eso tenemos a miles de postulantes. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta que compiten con miles o no? ¿Sí? ¿O hay esa misma cantidad de miles de postulantes a la UNI? No. ¿A la agraria? No. ¿A la Vida Real? No. ¿A la del Callao? No. ¿Mm? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Si no te has dado cuenta, no sé qué haces en la pre. Pero si te has dado cuenta, pues ya sabes por qué estás acá. Entonces, la formación del profesional de San Marcos es de alto nivel y eso le permite pues competir y colocarse rápidamente, ¿no? Para eso, pues, o sea, tienes que romperte la cabeza para ingresar. Entonces, esos son los dos grandes descubrimientos de Marx en el Capital, ¿ya? Ahora, he visto libros que ponen, no, Marx, la lucha de clases. No, la lucha de clases, Marx habla de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, pero estas dos cosas son ideas que vienen de los radicales jacobinos de la revolución, ¿ya? Y Marx incluso cita a los autores, cita que eran jóvenes jacobinos y luego se convirtieron en funcionarios del gobierno eh, monárquico constitucional de Carlos X y Luis Felipe I. Y lo dice, ¿no? Alexis de Tocqueville, Jules Michelet, François Guizot. Y ellos son los que hacen investigaciones sobre la Revolución Francesa. Y ahí sale la idea de la lucha de clases y la dictadura. ¿De quién? De la clase oprimida que toma el poder. Y Marx lo adapta a todo eso, a su teoría, que por primera vez la plantea en un libro bien chiquitito, que es el Manifiesto Comunista. Ese libro lo escriben Marx y Engels, que son los dirigentes de los estudiantes de la Universidad de Berlín, y escriben ese panfleto para convencer a los obreros de las fábricas de Berlín, obreros y comerciantes que se unen a los profes y estudiantes para tomar la ciudad. Bueno, no pasó, pues. Los obreros y comerciantes no aceptaron eso, así que la revolución fracasó en Berlín. ¿Ya? Ahora, el socialismo crece, las ideas de Marx, de Engels y de otros más, y se reúnen por primera vez en lo que se llamó la Primera Internacional en Londres. Y empieza el pleito, porque un sector dice, ya, tomamos el poder, hacemos la lucha armada, ¿ah? Tomamos el poder. Y Marx dice, ya, tomamos el poder y creamos la dictadura del proletariado y nos quedamos en el poder partido único y gobernamos de manera dictatorial para eliminar a todos los enemigos de la revolución. Y ahí surge el pleito con Proudhon
y Bakunin, que luego se van a llamar anarquistas. ¿Por qué? Ellos, ¿qué dicen estos anarquistas? Oye, si tomamos el poder, el objetivo es desaparecer el poder. Tomamos el poder, claro, por la lucha armada, pero lo desaparecemos. Desaparecemos todos estos signos de autoridad sobre la gente. El mismo Estado, la iglesia, las tradiciones, las desaparecemos, educando a la gente. Y ahí empieza el pleito y se separa el grupo y sale, pues, ¿no? Socialistas por un lado y anarquistas por el otro. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, todos estos conflictos, estas ideologías generan un montón de conflictos, ¿ya? Revoluciones de carácter social, político, económico. En Francia fueron varias por los intentos de los gobernantes de imponer medidas absolutistas, despóticas, que hacían pensar a la población en un retorno al antiguo régimen. Por eso hay varias revoluciones. Pero también hay un montón de guerras civiles que pueden ser de independencia, algunas exitosas como las nuestras. Grecia se independiza del Imperio Turco con ayuda de Inglaterra. Otras fracasan. ¿Qué independencia fracasan? Ahí están Irlanda, Polonia, el País Vasco, la India. Hay guerras de unificación exitosas, ¿ya? Para volver a unir territorios que habían sido separados, pero que tienen elementos culturales comunes, idioma, tradición, historia. ¿Qué guerras de unificación exitosas? Alemania, Italia. La guerra de unificación que fracasó, la del Perú, pues, ¿se acuerdan? Ya la veremos la próxima semana. Se llama la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no te acuerdas, los cicleros lo saben. Y guerras de secesión, intentos de separar países. ¿Ya? Hubo un intento, el más conocido es el de Estados Unidos, ¿ya? Que por el tema de la prohibición de la esclavitud. Los estados sureños esclavistas quieren independizarse y empieza una guerra y pierden los sureños, ¿ya? Y se impuso la unión, como se dice. También hubieron guerras, en Argentina hubo una guerra de secesión, unionistas y contrafederalistas. Y saben lo loco es que Buenos Aires, durante algunos años, Buenos Aires se convirtió en una república independiente. La provincia de Buenos Aires se separó de Argentina, pero luego se volvieron a unir. Y se la pasaron igual que a nosotros, guerras civiles para todo, ¿ya? Era lo normal. Ahora, esto lo pongo porque hay confusión hasta ahora. La gente piensa que socialista y comunista es la misma vaina. No es lo mismo. Socialista y comunista, los dos toman a Marx como principio político, filosófico, económico, ¿cierto? Pero la forma de tomar el poder es distinta. Los socialistas o socialdemócratas organizan partidos políticos para tomar el poder por vía electoral y estando en el poder ya no quieren irse, ya no quieren irse, ¿no? Y comienzan a generar modelos autoritarios, como lo vemos en Cuba, ¿ya? O bueno, quienes ganaron democráticamente, ¿no? Como lo vemos en Venezuela, ¿no? En Venezuela fraguaron, trafiaron, fraude, y se quedaron hasta que los norteamericanos los han votado. En cambio, el movimiento comunista es un movimiento bien claro. Desde el inicio plantean que la única forma de tomar el poder es la lucha armada. Comunistas, Sendero, el MRTA, la FARC, el FARC de Colombia, ¿no? El ELN de Colombia, esos son comunistas, ¿ya? Los bolcheviques rusos, ¿se acuerdan? ¿No? Los comunistas liderados por Mao en China, esos son comunistas. No creen en la alternativa democrática, elecciones, ¿no? De frente, ya hay que... Ah, en los bolcheviques, ¿quién organiza a los bolcheviques? Trotsky, Lenin, Stalin, ¿ya? Nada que democracia, elecciones, o formar partidos, juntar firmas, no, 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 nada que ver. ¿Está clara? Esa es la diferencia. Ya, por aquí vemos mucha ignorancia y mezclan todo, ¿sí?
Eso es ignorancia. Pero ustedes están postulando a San Marcos, así que las preguntas van a ser muy técnicas, ¿no? Ahora, si vemos más adelante, se producen varias revoluciones liberales. Es decir, las que ves en la separata, la del 30 y el 48, son revoluciones en las que la población se moviliza porque el gobierno francés en ambas oportunidades quieren retornar a elementos del antiguo régimen, disminuyendo la participación popular en las elecciones al Parlamento o restringiendo, ¿sí?, los derechos de expresión durante los procesos electorales. ¿Y qué hace el pueblo? Defiende sus derechos. Sale a la calle a protestar y esas protestas terminan generando ya grandes revoluciones. Ojo, todos estos conflictos y guerras generan oleadas de migrantes, sobre todo de Europa y Asia. 40 millones de seres humanos, por lo general son los sectores que pierden las guerras civiles o todas estas, cualquiera de estas guerras, independencia, secesión o revolución, los que pierden tienen que irse, ¿no? Y en algunos casos se producen hambrunas, persecución después de durante o después de estas guerras. Así que millones de gente salen, ¿ya? Aproximadamente 40 millones, más o menos 20 millones de europeos y algo similar de asiáticos, ¿ya? ¿Y a dónde se vienen? América, pues, y algunos Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ¿ya? Fuera de América es Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y el resto es América, ¿ya? Por eso en Argentina los apellidos más comunes son los de origen italiano. Por eso en Nueva York, ¿no? Hay el barrio polaco, el barrio ruso, el barrio judío, el barrio alemán, el barrio italiano. Donald Trump es de origen irlandés. Ya, entonces, eso se ve, pues. El papa anterior era argentino, de origen italiano, ¿ya? Y, y hay eso, ¿no? Más de 20 millones terminaron migrando a América. Italianos, alemanes, españoles, polacos, griegos, rusos, escandinavos, ¿sí? Porque en todos estos países hay guerras, rebeliones, guerras civiles, de todo, ¿ya? Por eso, estas oleadas que se ven de migrantes. Acá en América es Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay, Argentina y un poquito Chile. Y acá al Perú llegaron poquitos. Acá al Perú llegaron 100.000 italianos, más o menos, 100.000 alemanes, algo de 100.000 japoneses y algo de 200.000 chinos. No llegó más, ¿ya? En cambio, a Estados Unidos llegaron 3 millones de irlandeses. 3 millones de irlandeses. 2 millones, casi 3 millones de italianos. 1 millón de polacos. 1 millón de españoles. 1 millón de rusos. 1 millón de escandinavos llegaron a Estados Unidos. ¿Ya? Y de Asia, entre japoneses y chinos, a Estados Unidos e hindúes llegaron más de 1 millón. ¿Ya? Alucinante, ¿no? El proceso, ¿por qué? Porque perdieron las guerras, guerras civiles, todo eso, ¿ya? Bien, la revolución del 30. Acá es súper detallado, súper resumido. Las causas. El rey da una serie de ordenanzas, Carlos X, para, a ver, restringir los derechos para elegir y ser elegido al Parlamento. Pidió más límites de impuestos y propiedades. La gente se rebela. ¿Qué hizo el ejército y la nobleza? Apoyar a la rebelión. ¿Qué hizo el Parlamento? Destituye a Carlos X y pone a su primo, el duque de Orleans, y Felipe como rey de Francia. Acá, en el año 48, hay un problemón. Después de la revolución,
en toda Europa, la revolución tiene, si se acuerdan, es un gran problema estructural, la crisis del trigo. Entonces, los europeos no son tontos, así que deciden introducir de manera masiva la papa, pero nunca cambiaban las semillas. Ellos no sabían lo que hacen nuestros hermanos de acá de la sierra que producen papa, siempre tienen semilla, guardan semilla, ¿no? Ya, los europeos no sabían eso. Así que se produce la gran crisis de la papa y muchas hambrunas, subidas de precios, y eso más el nacionalismo, los ideales liberales, socialistas, genera muchas protestas. Y la gran protesta empezó en Nápoles, en Sicilia, en lo que es el sur de Italia, donde estos italianos quieren liberarse de los españoles, independizarse de los españoles, porque eso era colonia todavía de España. ¿Y dónde más? En Irlanda, que era colonia de Inglaterra. ¿Y dónde más? En Polonia, que era colonia, una parte de Rusia y otra parte de los reinos alemanes. Y comienzan las protestas, ¿no? Y el rey Luis Felipe, justo hay elecciones al Parlamento, y tiene miedo de que estas ideas radicales que exigen independencia y república en Italia, en Polonia, en Irlanda, que son movimientos nacionalistas, independentistas, antimonárquicos, tiene miedo de que esas ideas se difundan en Francia durante las elecciones de 1848. ¿Y cómo prohíbe? No puede prohibir la libertad de expresión, porque ya sería pues muy, ya sería abierta o absolutismo, ¿no? Ahí sí todo el mundo se le va encima. Así que se le ocurre prohibir los banquetes. ¿Y qué son los banquetes? Como no hay redes sociales, no hay televisión, no hay internet, no hay nada de eso en esa época, los candidatos difunden sus proyectos políticos, sus programas políticos, en reuniones donde vendían alimentos y bebidas a los asistentes para obtener fondos para su campaña. ¿Ya? No como ahora que las empresas les pagan la campaña a los candidatos, ¿sí o no? Las empresas, las mafias, ya. Las universidades bamba. ¿Sí o no? No ven pues en las universidades, los mineros informales, los narcos, los contrabandistas financian, o las empresas mafiosas financian a los políticos. No, en esa época era así. Y Luis Felipe lo que hace es prohibir los banquetes públicos. Y eso es violar la libertad de expresión y los derechos de participación y expresión política. Así se sale la gente a protestar. Y listo. Luis Felipe tiene que renunciar. Y el Parlamento comienza a debatir. ¿Ya? Nuevo rey. Pero ya no, la gente no quiere reyes. La gente quiere una república. Y hay algo loco. El gobierno le ordenó al ejército que disuelva las manifestaciones. Y el jefe del ejército, el general Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador, no disparó a la gente, al contrario, acompañó a la marcha, ¿ya? Y él mismo se presentó a las marchas. Entonces, cuando el Parlamento convoca elecciones para presidencia, el general Bonaparte se presenta y gana las elecciones. Gana por goleada. Y encima le gana a un historiador famoso que había en esa época. Listo, se acabó. Luis Napoleón, presidente de la República Francesa. Se le dice Segunda República porque la Primera República es la de los jacobinos, ¿se acuerdan? Desde la Convención Nacional hasta el Consulado de Napoleón es la Primera República Francesa. La Segunda República es esta, con el general Napoleón como presidente. Pero el general Napoleón, antes de que termine su periodo presidencial, hace un autogolpe y se autoproclama emperador de Francia. Ya, loquísimo, ¿no? Pero así es la historia. Ya. La segunda revolución industrial está fácil, ¿ah?
De aquí en adelante, todos los procesos que nos tocan, segunda revolución industrial, ¿ya? Este, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial están totalmente relacionados, ¿ya? La revolución industrial ya hablamos hace dos clases, ¿se acuerdan? Máquina de vapor, carbón, industria textil. Y empezó la industria siderúrgica también. Pero la segunda etapa, segunda revolución industrial, ya es un salto. Ya no es solo Gran Bretaña, son otros países más de Europa, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Suecia, España, Bélgica, Holanda, ¿ya? Y además, fuera de Europa, Norteamérica, Estados Unidos y Japón, ¿ya? Y surgen nuevos combustibles, el petróleo, nueva fuerza motriz, electricidad, nuevos motores aplicados, por ejemplo, con mejor acero, más potencia, motores para barcos más grandes, para ferrocarriles más rápidos, motores más pequeños con mucha potencia para automóviles, camiones, tractores, aviones. Alucinante, ¿no? La tecnología. Vean el avance de las vías férreas, cómo se construyen a lo largo de este periodo, ¿ya? Eso era en 1840, básicamente, si se dan cuenta, las vías férreas están solo en Inglaterra. Y luego crece, 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 crece la expansión de las vías férreas. Impresionante, ¿no? En 40 años. Eso tiene que ver con la industria del acero, la industria de los motores, la industria petroquímica, todos. ¿Ya? Características. Básicamente, ¿qué industrias? La química, la siderúrgica. Aparece un nuevo modelo de capitalismo que es el monopolio. Las empresas comienzan a absorber. ¿Ya? Ellos creen que para que haya crecimiento de un sector, todo un sector como el siderúrgico debe estar en manos de una sola empresa para evitar competencias desleales. Y se alían con los estados, ¿ya? Y cierran el mercado. Segunda revolución industrial se relaciona con la expansión colonialista y cierran el mercado. Se acabó el libre comercio. Cada país se asocia con un grupo de empresas. Estas empresas se vuelven monopólicas en su sector y crecen solas y comienzan ¿no? a evitar la competencia extranjera. Se vuelve a cerrar el mercado. Por eso se llama neocolonialismo. Claro. Aparecen nuevos sistemas de trabajo. Aquí tienes la línea de producción que está parodiada en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Y esa línea de producción es la base del sistema taylorista de trabajo o cadena de montaje. Es mejorada por Henry Ford, ¿ya? Creo que en la aquí está Henry Ford. ¿Está o no está Henry Ford? No, no hemos puesto una imagen de Ford. Ya, me olvidé. Al próximo ciclo. Henry Ford, su modelo es alucinante. Alta especialización laboral, ¿ya? Henry Ford capacita a sus trabajadores. Henry Ford les paga salarios más altos. Henry Ford produce de manera masiva. Es masivo. Tú abaratas el costo de un producto fabricando números impresionantes. Mientras que un fabricante de automóviles en Europa de un modelo sacaba 1.000 o 2.000 unidades, Henry Ford de sus primeros carros sacaba 10.000, 20.000 unidades. Y luego Henry Ford se le ocurre su Ford modelo T, que es este de acá, se propuso sacar 1.000.000 de unidades, con lo cual el costo unitario de cada uno baja de manera alucinante. Por eso él puede pagar salarios altos. Él es el primer empresario en hacer colegios para los hijos, institutos y universidades para los trabajadores, hospitales para los trabajadores, vivienda para los trabajadores, comedor para los trabajadores.
clubes deportivos para los trabajadores. Mosca de Henry Ford fideliza y encima como paga salarios altos, los mejores técnicos, ingenieros, obreros de las otras empresas se van a Ford Motor Company. Una rata de Ford, ¿ah? Pero, y la gente lo adora. ¿Ya? Son capitalistas de esos de malditos. Ah, eso sí, cuando comienza a tener mucho poder, presiona al gobierno para que Estados Unidos ponga impuestos altos a la llegada de carros extranjeros. Moscas son. Eso es el monopolio. ¿Ya? Ya, retrocedo acá. Nos habíamos faltado. La guerra de las corrientes, chicos. La segunda revolución industrial son cosas totalmente nuevas, cosas que no había antes. Electricidad, petróleo, no había ferrocarril, barco a vapor, ¿está claro? Automóvil, no había. Tecnologías totalmente nuevas, aviones, para empezar. Y la electricidad, y casi todo esto se desarrolla en Estados Unidos, ¿ya? Y la electricidad es una competencia entre dos genios, Edison y Tesla. Tesla ahora sería ucraniano. ¿Ya? Él es uno de estos refugiados pobres que sale de Europa, eso era antes Imperio Austrohúngaro, y llega a trabajar a la empresa de Edison y se destaca bastante, logra hacer sus propios inventos, sus propias patentes, se pelean con Edison y por eso se habla de las guerras de las corrientes, porque los dos promovieron gran cantidad de avances y se asocian para aplicarlos con banqueros y grandes inversionistas. Y se va a formar la General Electric, que la financia JP Morgan, que es un banquero que existe hasta ahora ese banco, y Tesla se asocia con Arnold Westinghouse. Y la empresa Westinghouse Electric, igual que General Electric, existen hasta ahorita. ¿Ya? Hasta ahorita existen. Y ojo, la primera casa con electricidad es la casa del banquero JP Morgan. La primera casa con focos y electricidad es esa casa. El primer barrio es el barrio de los banqueros de Nueva York, Manhattan. La primera ciudad con electricidad es Nueva York, ¿ya? Y eso tiene que ver con el pleito, la competencia entre estos dos. Les dieron el premio Nobel a los dos. Ya Tesla rehusó ir a recibir. Edison sí. No lo quería ver. Tesla decía que Edison era el que se copió todo. Pero Edison tenía un montón de patentes, de inventos. Ahora, petróleo. El petróleo, esta empresa Standard Oil de este señor John Rockefeller. Ellos jugaron, esta empresa jugó monopolio, comprando todas las empresas de petróleo de los Estados Unidos. Iba comprando y si una no quería vender, ¿qué hacía? Agarraba e inundaba el mercado con petróleo barato, a muy bajo precio y hacía quebrar la empresa y luego la compraba ya a precio barato. Eso es jugar Monopoly, pues, ¿ya? ¿Han jugado Monopoly? ¿Se han jugado Monopoly? Ya, pero estos tipos no jugaban con fichitas y casitas de plástico. Estos jugaban con empresas de verdad, ¿ya? Ahora, en Estados Unidos también surge la aviación, ¿ya? Los hermanos Wilbur y Orville Wright son los primeros en hacer un avión, pero otras empresas comenzaron a hacer y tuvieron más éxito. Y de ahí salen un montón de genios y nombres cuyos apellidos se han mantenido, ¿no? A ver, Lockheed es uno, el otro es Martin, el otro es Douglas, el otro es Curtiss, el otro es Hughes, y el otro, el más grande, la empresa de avión más grande del planeta, Boeing. Todos esos son norteamericanos. Ah, y me había olvidado otro, Sikorsky, que Sikorsky es de origen ruso, pero es norteamericano. Ya sé que... Y existen hasta ahora estas empresas, ¿no? Lockheed se funcionó con Martin,
McDonnell, Douglas se fusionaron. Hughes todavía sigue siendo, Sikorsky también, pero la más grande de todas es Boeing. Boeing es la más grande, ¿no? Más o menos, más de la mitad de todos los aviones comerciales son de marca Boeing. Esto es en Estados Unidos. ¿Ya? Y estos, se han visto las noticias, la guerra que han hecho los norteamericanos y los israelíes en Irán y los aviones interceptores norteamericanos que han entrado en Venezuela, o son de Lockheed Martin o son de Boeing. No, tres empresas. Lockheed Martin, la otra es McDonnell Douglas y la otra es Boeing. Y los helicópteros son Hughes o Sikorsky. Estas son las fábricas. Y están en Estados Unidos. Ah, no, también hay Bell. Se ha juntado Bell y Hughes. Y la otra es Sikorsky. Y están. Y son estos son los que han destrozado Irán. Y ahora, pues, como han dicho, han extraditado, han capturado, algunos han secuestrado. ¿A quién? Al tío Bigote, al tío Maduro. Ahora, la industria química, igual que la industria del acero, surgen en Europa. Ya, la industria químico-farmacéutica tiene mucho éxito, primero en Inglaterra con las vacunas, luego en Alemania, y aquí me olvidé de poner Francia con el Instituto Pasteur. El acero empieza en Inglaterra con los experimentos de Alfred Bessemer, que es inglés, pero hay una cuestión. Estados Unidos tiene yacimientos de carbón mineral y hierro por todas partes, y eso le permite a los norteamericanos desarrollar la industria siderúrgica más grande del mundo. Ya hablamos del automóvil y en el siglo XIX también surge la industria o las tecnologías de la información. Primero es el telégrafo de Samuel Morse, que es norteamericano, gracias a la electricidad, ¿no? Al flujo eléctrico, y el teléfono, que es de un escocés, Alexander Graham Bell, pero que desarrolla esa tecnología en Estados Unidos. Edison es el que desarrolla la grabación de audio, ¿ya? Y hizo audio, sonido, un fonógrafo. Y en Francia, la imagen. Charles Daguerre, la fotografía, y los hermanos Lumière, el video, ¿ya? Y todo eso ahora es, pues, todo eso lo metes en un celular, pues, ¿no? Tu celular tiene todo, pero antes era un montón de equipos enormes. Esto consolida nuevas potencias industriales que compiten con Gran Bretaña y con Francia, con Estados Unidos, Japón y Alemania. Un crecimiento alucinante de las ciudades, migración del campo a la ciudad, porque las fábricas están en las ciudades. Como ya hay vacuna, ya antes de la vacuna, de 10 niños que nacían, se morían 8, quedaban 2. Ahora es el patrón al revés. De 10 niños que nacen, se mueren 2. Por eso la explosión demográfica en los países industrializados. Y si a eso le sumamos los conflictos, por eso 20 millones de europeos se van, ¿no?, fuera de Europa, sobre todo a Estados Unidos. Y obviamente el crecimiento industrial necesita de mucha mano de obra, de mucho mercado, de mucha materia prima. ¿Y cómo la consigues? Pues la única opción es la guerra, la conquista. Por eso la segunda revolución industrial va a causar el imperialismo colonial industrial, para extraer materias primas para su transformación industrial y luego venderlas a esas colonias. Y los historiadores hablamos de una división internacional del trabajo. Es eso. Las colonias, los países subdesarrollados, nosotros producimos materias primas y las metrópolis producen los productos industriales que estamos obligados a comprar. Si no, no tendríamos nada. Y este proceso se desarrolla en lo que se ha llamado paz armada.
Es el periodo donde no hay grandes guerras entre las superpotencias, ¿ya? Paz armada, que los franceses le llaman Belle Époque o época bonita, y esta época es una carrera armamentística alucinante. Repito, paz armada porque no hay guerra entre las grandes potencias industriales, sus bloques, sus alianzas. Pero sí hay guerras focalizadas. La guerra... Los Boer, ¿quiénes son? Boer significa campesino en holandés, ¿ya? Muchos europeos migran a Sudáfrica y se vuelven campesinos, producen trigo, cebada para la venta a Europa. Pero lo loco es que estos campesinos de origen holandés en Sudáfrica, que es colonia inglesa, descubren grandes yacimientos de oro, plata y diamantes y promueven su independencia. Inglaterra no quiere, y se produce una primera guerra de los Boers en la que se logra un estatuto de autonomía para estas colonias. Pero sigue el crecimiento, descubren más yacimientos, se vuelven más ricos los Boers y promueven otra guerra de independencia. Y esta vez Inglaterra mete todo su ejército, toda su flota y masacran poblaciones enteras, blancos contra blancos, ¿ya? Matándose. Luego, Japón comienza a expandirse y entra en guerra con China y le quita a China un montón de territorios en Asia. Luego, Estados Unidos crece y entra en conflicto con los territorios españoles en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, y en Asia, Filipinas. Quien gana Estados Unidos y le quita todo eso a España. Rusia, Japón. Ya los rusos no quieren que Japón se expanda. Entran en guerra, gana Japón. Y el problema de los Balcanes. Los Balcanes, la península de los Balcanes, ya está en permanente guerra y conflicto y hay un montón de problemas. Esa zona, una parte es colonia del Imperio Austrohúngaro, otra parte es colonia de Rusia, otra parte es colonia de Turquía. Y además están divididos por cuestiones étnicas. Hay latinos, hay turcos, hay eslavos, hay arios. Y encima se divide por cuestiones religiosas, católicos, ortodoxos, musulmanes, y evangélicos. Entonces, todas esas diferencias fragmentan ese escenario político territorial. De ahí viene un término que usan las ciencias políticas y las ciencias sociales: balcanización, fragmentación. Y ahora, por ejemplo, en el proceso electoral de este año en el Perú, vemos una balcanización electoral, un montón de ofertas, un montón de propuestas, sin ninguna unidad, sin ninguna cohesión, sin ninguna lógica. El fenómeno del imperialismo es eso, pues someter pueblos de manera neocolonial. ¿Qué es neocolonial? Otra vez, ¿se acuerdan? Monopolio comercial entre metrópoli, colonia. Y no hay libertad de comercio. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Materias primas, mercado controlado. Mm, Ese es el objetivo. Y las causas son la sobreproducción, la búsqueda de mercados y materias primas. A nivel político se busca mucho el prestigio, la grandeza de tu país, de tu potencia, ¿ya? Y a eso también influyen elementos ideológicos, el nacionalismo, el racismo eurocéntrico, de, entre comillas, civilizar a los primitivos asiáticos y africanos. Y obviamente hay un gran crecimiento demográfico que permite que haya grandes ejércitos y flujos migratorios, ¿no? Aparecen estas nuevas formas de empresas multinacionales, ¿ya? Y obviamente monopolios. Ojo, el primer ministro del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, para evitar guerras, para repartirse África, convoca la Conferencia de Berlín. ¿Qué es eso?
invita a los gobernantes de las principales potencias a pasar Navidad del 1884 y el Año Nuevo de 1885 en el Palacio Real de Berlín. ¿Ya? Un tono. Jóvenes, señores, nos reunimos y ahí nos repartimos África. África es el regalo de Navidad y de reyes de las potencias y se la reparten. El representante del Papa dijo, ya, repártanse lo que quieran, pero no me tocan al reino de Abisinia o Etiopía. ¿Ya? Los italianos le dicen Abisinia, y los franceses le dicen, y los ingleses dicen Etiopía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un reino cristiano. Y es el primer reino cristiano. El reino cristiano más antiguo de la historia es el reino de Abisinia o Etiopía. Así que eso dice el delegado del Papa. Y listo, ¿no? Están reunidos ahí en el auditorio del Palacio de Berlín y Bismarck dice, ya, votación. ¿De acuerdo? Votación. Todos votan unánimemente para que nadie se quede con Etiopía, ¿no? O Abisinia. El delegado norteamericano levanta su mano y dice, ya, señores, quiero un pedacito de África para que todos los ex esclavos norteamericanos quieran, si quieren regresarse, yo les pago el pasaje, yo les pongo el barco. Ya. ¿Cómo se va a llamar el país? Liberia. Listo. Votación. Aprobado. El resto de África se la reparten, ¿ya? Así como está el mapa. ¿Ya? Y si los pueblos que están ahí se resisten, los europeos tienen pleno derecho de masacrarlos, meterles bala, porque, porque así se pusieron de acuerdo. ¿Está claro? Eso se dio en Berlín, la gran conferencia de Berlín. Navidad del 84 y Año Nuevo del 85. Ahí se reunieron 2 semanas para repartirse África. En el caso de China, también Asia en general también se la reparten así. Y en el caso de China, no se la reparten como colonias, sino como provincias o zonas de interés comercial. Ya, yo quiero Hong Kong, ya, yo quiero Shanghái, ya, yo quiero Pekín, ya, yo quiero Shanxi, yo quiero Shenzhen. Se la reparten, pero no para tomar posesión colonial, salvo Hong Kong, que la controlan los ingleses, y salvo Macao, que la controlan los portugueses. Los portugueses de China controlan 2 territorios, Macao y Taiwán. Y a Taiwán le ponen el término Formosa. Formosa en portugués significa hermosa, ¿no? Entonces, Taiwán y Macao, Portugal. ¿Desde cuándo? Desde la época de los descubrimientos y conquistas, ¿ya? Desde esa época los portugueses tienen esas colonias. Y los ingleses le quitan a China Hong Kong para hacer el gran puerto donde meten el opio hacia China. El resto de territorios de China no los colonizan, sino los reparten. Los que sí toman decisión de colonizar son los japoneses. Los japoneses sí colonizan Corea, colonizan en partes del norte de China, ya, a la mala. Ahí están los grandes imperios, ¿sí? Coloniales. Gran Bretaña, en la época de la reina Victoria, Francia en la época del emperador Napoleón III y Alemania en la época del primer Kaiser Guillermo I. ¿Ya? Aquí hay pues esta caricatura es para llorar, ¿no? La libertad con los soldados británicos sobre los bárbaros zulúes en Sudáfrica. Ahorita es Trump, su imperialismo es la libertad para los venezolanos. Alucinante, ¿no? O sea, el venezolano pobre que ha vivido una dictadura, ¿no? Y que ha sometido a la mayoría de la población a la miseria, ve a Trump como un libertador. Pero si tú eres izquierdista, clase mediero, que cree, ¿no? Entre izquierdista y liberal, clase media de país occidental, te quejas. No, se está violando la autodeterminación y la soberanía de Venezuela. Se está imponiendo el imperialismo yanqui en Venezuela. Pero
Del otro lado, el venezolano que está aquí, refugiado, pobre, trabajando de cualquier cosa, gracias Trump, gracias Trump. Ojo, durante la independencia también pasó algo así, y eso lo explicamos, ¿no? Con unos colegas en estos libros, sobre todo en este libro, también, San Martín, para los patriotas, separatistas, San Martín es libertador, pero para los, ¿se acuerdan? Reformistas, monarquistas, San Martín impuso, ¿sí? Los objetivos independentistas argentinos a la idea de la unidad y la reforma de los monarquistas. Así es, ¿no? Así que ahí la historia es jugar con las versiones, no tomar una posición ideológica, sino mirar la evidencia. ¿Ya? Chicos, todos estos conflictos entre los países imperialistas estallan en la Gran Guerra. Hasta 1939 se le llama Gran Guerra. ¿Ya? Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya se le va a llamar Primera, ¿ya? ¿Está claro? Les doy las claves de una vez porque ya nunca no nos va a alcanzar para entender todo ese proceso. A ver, ¿se lagió o no se lagió? Dale, ahí está, ya está. Ahí están las claves, señores. ¿Ya? Y la línea de tiempo súper resumida. Listo, jóvenes, me voy despidiendo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. ¿Ya? Aprovechen el tiempo, que les vaya bien.